Hoy el video es de esos, ARMY, de los que nos hacen detenernos por unos segundos y cuestionar todo aquello que creemos saber. Porque cuando se trata de Jeon Jungkook, la imagen que viene a la mente es casi automática. Un talento fuera de lo común, presentaciones impecables, un carisma increíble y una presencia en el escenario imposible de ignorar. El Golden McNae de BTS. El artista que parece hacerlo todo perfecto, como si hubiera nacido listo para eso. Pero, ¿y si te dijera que esa no es la historia completa? ¿Y si detrás de todo eso existe una realidad que casi nadie muestra? ¿Una versión mucho más silenciosa, más intensa e incluso más difícil de lo que parece? Porque antes de los estadios llenos, antes de los récords rotos, antes de las luces, los gritos y la perfección que vemos hoy, solo había un chico. Un chico que entró muy joven en una industria que no perdona errores, que exige resultados todo el tiempo y que pide más que talento, pide sacrificio. Mientras muchas personas aún intentaban descubrir qué querían hacer con sus vidas, Jeon Jungkook ya estaba siendo entrenado, moldeado y presionado para convertirse en algo enorme. Y crecer en ese entorno no es solo aprender coreografías o mejorar la voz. Es aprender a lidiar con expectativas que no dejan de crecer, con miradas constantes y con la sensación de que cualquier fallo puede costarlo todo. Dentro de BTS, cada integrante encontró su propia forma de brillar, pero en el caso de Jungkook, había algo diferente. No era solo un miembro más. Era visto como alguien que tenía que ser bueno en todo. No bastaba con cantar bien. Tenía que ser increíble. No bastaba con bailar. Tenía que destacar. No bastaba con estar presente. Tenía que dominar el escenario. Y es exactamente ahí donde nace uno de los mayores desafíos de su trayectoria: el perfeccionismo. Al principio puede parecer una cualidad admirable, algo que impulsa a crecer. Pero con el tiempo, empieza a pesar. Porque cuando sientes que debes ser perfecto todo el tiempo, cualquier error, por pequeño que sea, se vuelve enorme. Y hubo momentos en los que eso se hizo evidente, aunque de forma sutil. Presentaciones en las que el cansancio era visible, pero aún así lo daba todo como si estuviera en su mejor momento. Ensayos repetidos una y otra vez. Entrenamientos intensos. Una rutina que supera los límites de lo que muchos podrían soportar. Y aún así, continuaba. Siempre continuaba. Como si detenerse no fuera una opción. Como si descansar fuera un lujo que no podía permitirse. Y quizá lo más impactante, o incluso preocupante, es cuánto de todo eso quedaba oculto detrás de una sonrisa en el escenario. Porque cuando las luces se encienden, todo cambia. El público ve confianza, energía, control absoluto. Pero fuera de ese momento, existen dudas, inseguridades y una presión constante que no desaparece cuando termina el show. Y esa es una parte de la historia que casi nunca se destaca. Pequeños gestos, miradas más apagadas, momentos de silencio. Todo eso, para quien observa con atención, revela un lado más humano, más vulnerable, más real. Un lado que siente. Un lado que carga con el peso de millones de expectativas. Un lado que no siempre sabe si está siendo suficiente. Y no pasó mucho tiempo antes de que algunos fans comenzaran a notarlo. El cansancio acumulado, la intensidad de la rutina, la forma en que se exigía a sí mismo, todo empezó a hacerse visible, aunque fuera de manera discreta. Y aún así, en lugar de bajar el ritmo, Jeon Jungkook hizo lo que siempre ha hecho: seguir adelante. Como si hubiera decidido desde el principio que pasara lo que pasara, no iba a detenerse. Y eso nos deja una pregunta importante. ¿Hasta qué punto esa fuerza es admirable? ¿Y hasta qué punto es preocupante? Porque cuando hablamos de un grupo como BTS, no hablamos solo de música. Hablamos de impacto global, de influencia, de millones de personas observando cada paso, cada movimiento, cada palabra. Y en ese nivel, la presión deja de ser algo puntual y se vuelve constante. No hay pausa, no hay anonimato. No existe la opción de equivocarse y seguir sin consecuencias. Todo se ve, todo se comenta, todo se amplifica. Ahora imagina vivir así todos los días. Imagínate despertar sabiendo que cualquier detalle puede convertirse en titular, que cualquier momento de debilidad puede ser analizado por millones. Eso cambia completamente la forma en que alguien vive, piensa y se percibe a sí mismo. Y aún dentro de ese escenario, Jungkook siguió evolucionando. Y quizá esa sea una de las partes más impactantes de su historia. Porque no se trata solo de resistir, sino de crecer a pesar de todo. Con el paso del tiempo, aquel chico lleno de dudas empezó a mostrar una nueva versión de sí mismo, más seguro, más confiado, más consciente de su propio valor. No porque la presión disminuyera, probablemente solo aumentó, sino porque aprendió, poco a poco, a convivir con ella.
a entender sus límites, a confiar más en sí mismo y a transformar toda esa exigencia en algo que impulsa, en lugar de solo pesar. Y esa transformación se hizo aún más evidente cuando comenzó a explorar su carrera en solitario. Allí ya no era solo un integrante de un grupo gigantesco, era él, sus decisiones, su identidad, su forma de expresarse. Y eso añadió una nueva dimensión a la forma en que el público ve a Jeon Jungkook, porque al mismo tiempo que se muestra más seguro, también se muestra más real, más cercano, más humano. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que tanta gente conecte con él de una manera tan profunda. Porque en el fondo, incluso con todo el éxito, la fama y el reconocimiento, la esencia sigue siendo la de alguien que ha sentido miedo, que ha dudado de sí mismo y que sigue enfrentando desafíos todos los días. Y eso rompe con la idea de una perfección absoluta. Demuestra que, detrás de todo, hay alguien que también lo intenta, que también aprende, que también evoluciona. Y tal vez por eso su historia va mucho más allá de números, premios o récords. Porque lo que realmente importa no es solo hasta dónde ha llegado, sino todo lo que tuvo que enfrentar para llegar ahí, cada momento difícil, cada duda, cada sacrificio silencioso que nadie vio. Todo eso construyó a la persona que es hoy. Así que la próxima vez que veas una presentación, esa energía, esa confianza, ese dominio total del escenario, intenta recordar todo esto. Recuerda que detrás de cada movimiento perfecto hay una historia que no fue fácil, que detrás de cada sonrisa hay esfuerzo, que detrás de cada logro hay un camino lleno de desafíos. Y al final, quizá lo que hace a Jeon Jungkook tan especial no es solo el talento que el mundo ve, sino todo aquello que enfrentó en silencio, todo lo que superó lejos de los reflectores y todo lo que sigue moldeando quién es cada día. Porque el verdadero valor no está solo en el brillo del escenario, sino en todo lo que ocurre cuando las luces se apagan. Y ahora dime, ¿alguna vez te habías detenido a pensar en este lado de él? Y tal vez, al final de todo, lo más interesante no sea intentar definir quién es Jeon Jungkook, sino aceptar que sigue transformándose. Porque, a diferencia de la imagen congelada que muchas veces se crea en Internet, la realidad es que está en constante cambio, aprendiendo, equivocándose, evolucionando y redescubriéndose en cada etapa. Y eso, por sí solo, ya rompe con esa idea de perfección inalcanzable que tantos insisten en proyectar. Existe una gran diferencia entre lo que se muestra y lo que realmente se vive. Y en el caso de alguien que creció frente a cámaras y expectativas globales, esa diferencia se vuelve aún más intensa. No todo puede compartirse, no todo puede explicarse, y no todo necesita ser entendido por el público. Aún así, pequeños detalles logran escapar. Y son justamente esos detalles los que hacen que todo se sienta más real. Con los años, quedó claro que el camino no fue lineal. Hubo momentos de confianza, pero también de duda. Momentos de protagonismo, pero también de introspección. Y eso es lo que hace que su trayectoria sea tan cercana a la realidad, incluso siendo vivida a una escala completamente distinta. Porque, en el fondo, crecer nunca es sencillo. Y hacerlo bajo presión constante lo hace aún más difícil. Y cuando observas con atención, te das cuenta de que su fuerza no está solo en los grandes logros, sino en la constancia, en seguir adelante incluso cuando sería comprensible detenerse, en exponerse artísticamente sabiendo que todo será analizado, en avanzar sin tener todas las respuestas, pero eligiendo no rendirse. Eso cambia completamente la forma en que entendemos el éxito, porque deja de ser solo llegar a la cima y pasa a ser todo lo que ocurre en el camino, las decisiones difíciles, los momentos silenciosos, las etapas en las que nadie aplaude. Y quizás sea precisamente eso lo que le da verdadero significado. En el universo de BTS, donde cada paso es seguido por millones, esta historia adquiere dimensiones aún mayores. Pero al mismo tiempo, sigue siendo profundamente personal, porque nadie más que él sabe exactamente qué tuvo que dejar atrás, qué tuvo que enfrentar, o qué sigue superando. Y hay algo muy poderoso en eso. Entender que no todo necesita ser visible para ser real. No todos los logros necesitan ser anunciados para tener valor. A veces, los avances más importantes ocurren en silencio, lejos de los aplausos, pero con un impacto enorme en la persona que se está formando. Tal vez, al final, lo que realmente queda no sean solo las presentaciones, los números o los récords, sino la historia que se está construyendo detrás de todo eso. Una historia que aún no termina. Una historia que sigue escribiéndose con cada decisión, cada desafío, cada momento. Y por eso seguir esta trayectoria se vuelve algo tan especial. Porque no se trata solo de mirar, sino de intentar comprender, aunque sea un poco,
todo lo que existe más allá de la superficie. Se trata de reconocer que detrás de lo que parece perfecto, hay alguien viviendo, sintiendo y enfrentando su propia realidad. Porque en el fondo, la mayor conexión no viene de la perfección, sino de la imperfección, de lo que no está ensayado, de lo que no está planeado, de lo que simplemente sucede. Eso es lo que acerca, eso es lo que humaniza, eso es lo que permite que millones de personas, en distintas partes del mundo, se identifiquen de alguna manera. Y mientras muchos intentan definir, etiquetar o explicar cada detalle, quizá la mejor forma de verlo sea más simple: observar, sin expectativas irreales, sin exigencias innecesarias, solo reconociendo lo que está ahí, tal como es. Porque algunas historias no necesitan un final inmediato, solo necesitan seguir siendo vividas.